Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos preparados un día más para tener nuestro estudio bíblico de todos los días. He tardado unos minutos porque Facebook no me dejaba entrar, decía que probase en unos minutos, que estaban haciendo tareas de mantenimiento. Bueno, por fin he podido entrar, estamos aquí, estamos listos, vamos a tener el estudio bíblico sobre hermenéutica como todos los viernes a esta hora. Los viernes estamos un poquito antes de la hora normal de los demás días. Hoy es viernes 19 de noviembre y son las 6 de la tarde y vamos a tener el estudio de hermenéutica. Pero primero vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y de esa manera comenzaremos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos un día más de poder venir a tu presencia, abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Nuestra intención es venir y escuchar lo que tú nos tienes que decir para ser cada día más idóneos en tu servicio, para que tu palabra siga ahondando y abundando más y más en nosotros. Ayúdanos a entender y a podernos llenar de tu palabra, Señor, siempre, constantemente. Que no nos cansemos de venir a escuchar tu voz. Toca corazones para que cada día más y más hermanos en tu iglesia estén dispuestos a volverse a ti, a poner tus cosas en primer lugar, comenzando por tu palabra, por la iglesia, las oraciones, todo, Señor. Así que guíanos, estamos en tu presencia, confiando que tú, Señor, vas a hacer tu obra y escuchando, Señor, a ver qué nos tienes que decir. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos hables para que podamos seguir estando delante de ti firmes, sin fluctuar, sin cambiar, en medio de este tiempo confuso, complicado, donde hay tantas distracciones, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer firmes en la fe. Gracias y pedimos esta dirección agradecidos y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, ya estamos aquí, preparados, vamos a seguir, como hemos dicho, estudiando hermenéutica bíblica. Hoy vamos a hablar, después de unas semanas que hemos estado haciendo un poquito de historia, viendo un poco cosas más técnicas como la crítica textual del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy vamos a mirando también hacia atrás, hacia la historia, pero nos vamos a meter en la Biblia, porque en la Iglesia siempre a través de los tiempos ha habido hombres y mujeres que Dios utilizó para poder ir edificando la Iglesia, como es el propósito del Señor. Pero claro, en la antigüedad no disponían de los mismos recursos que tenemos nosotros hoy en día. Entonces miraremos hacia atrás, hacia la historia, y vamos a hablar de alegoría y parábola. Porque hay una fina línea entre lo que es una alegoría y lo que es una parábola. Así de paso recordaremos qué es esto de la alegoría y la parábola, veremos la diferencia. Y consideraremos cómo en la historia algunos de los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona, Orígenes, algunos de estos hombres pues interpretaron algunos textos bíblicos desde su propia perspectiva. Y bueno, vamos a estar ahí meditando y aprendiendo en esto. Pero antes de entrar en materia, como siempre, voy a mirar aquí un momentito en el chat en directo, de este Facebook en directo, pues en el chat, los hermanos que han escrito aquí un saludo. Benito saludo, buenas noches a todos, dice Benito. Y Carmen también, bendiciones familia en Cristo, dice Carmen. Ana Rita también desea bendiciones para todos. María Luisa, buenas tardes, bendiciones. Y José Luis también ha escrito un saludo. Buenas tardes, José Luis, Dios te bendiga. José María, buenas tardes. Y Miguel Torres, buenas tardes, bendiciones a todos, a cada uno. Esos son los mensajes que han entrado hasta este momento. Hay más hermanos conectándose, pero vamos a entrar en el estudio, que se nos va el tiempo. Bien, os he dicho que íbamos a hablar de alegoría o parábola mirando a la historia, mirando hacia atrás en la historia. Juan Vázquez, bienvenido, buenas tardes. Acaba de entrar el mensaje de nuestro hermano. Nosotros estamos de alguna forma en deuda con muchos de nuestros hermanos en la historia,
por todo lo que ellos aportaron a la fe. Dios los utilizó, el mérito al final siempre es del Señor. Nosotros solo somos herramientas en sus manos. Pero sin duda pues hubo hombres y mujeres a través de los tiempos que estuvieron dispuestos a que Dios desarrollase en ellos la obra de la Iglesia, y nosotros hemos ido heredando lo que todos estos hermanos han ido sembrando. La Iglesia sigue este principio: unos siembran, otros recogen, el crecimiento lo da Dios, Dios está detrás de todo esto. Entonces, uno de los principales problemas con los que se encontraban estos hermanos nuestros a la hora de interpretar las Escrituras, pues era tratar de y sacar el alimento espiritual, sacar de enseñar realmente lo que la Biblia quería decir. Nosotros utilizamos la hermenéutica, seguimos las reglas bíblicas de hermenéutica para que esto sea así. Algunos de estos hermanos, como hemos dicho, les debemos un reconocimiento a todo lo que aportaron, pero algunos de ellos también cometieron errores importantes. Nosotros tenemos la ventaja desde el comienzo de la Iglesia, pues hemos acumulado miles de años, 20 siglos exactamente, 2000 años de historia de estudio bíblico. Hemos ido creciendo y perfeccionándonos. Entonces, bueno, vamos a recordar qué es una parábola y qué es una alegoría. Y os voy a poner dos ejemplos de hermanos de los conocidos como padres de la Iglesia. Vamos a hablar de Orígenes y de Agustín de Hipona, y de cómo ellos interpretaron algún texto equivocadamente, erróneamente. Y no lo hacemos desde el punto de vista así, desde un ánimo de criticarles. No, estamos ahí para aprender y para corregirnos unos a otros y para buscar la verdad de la Escritura. Y ya digo, o sea, les debemos un reconocimiento a estos hermanos que vivieron tiempos difíciles y aportaron mucho en la Iglesia, pero también sabemos reconocer los errores. Cuando alguien interpretó equivocadamente un texto o cometieron algún error ahí a la hora de leer o sacar lo que la Escritura estaba diciendo. ¿Qué es una parábola? Vamos a recordarlo. Bien, una parábola, así de una forma sencilla de explicarlo, vendría a ser una enseñanza acerca del reino de Dios utilizando historias ficticias de la vida cotidiana, de la vida misma. O sea, digo historias ficticias porque las parábolas hablan de historias que se pueden dar en cualquier casa, en cualquier día, pero no se refiere a una historia concreta. Por eso la mayoría de las parábolas siempre utilizan la narrativa de la historia sin dar nombres propios, sino refiriéndose a: había una vez una viuda, había un hombre rico, había un publicano, había un fariseo, había un padre que tenía 2 hijos. Entonces no se refiere a una historia en concreto, pero usa una posible historia de la vida misma para enseñarnos algo que tiene que ver con el reino de Dios. Siempre en la parábola, todas las personas, los elementos, las cosas que aparecen no tienen por qué querer interpretarse directamente, en cada una de las cosas buscar una enseñanza, sino que la parábola gira en torno a una enseñanza principal o varias enseñanzas principales. Y por el contrario, ¿qué es una alegoría? Porque vamos a ver así lo que os decía de estos teólogos de la antigüedad, estos padres de la Iglesia, y cómo cometieron algún error al interpretar algún texto de la Biblia. En lugar de una parábola lo interpretaron como una alegoría, y eso es un error. ¿Qué es una alegoría? Bueno, una alegoría, para explicarlo así sencillamente, podríamos decir que es la forma de dar imagen a lo que no tiene imagen. Es dibujar lo abstracto. Es hacer visible lo que solo es conceptual. Por ejemplo, una mujer ciega con una balanza en la mano representa la justicia, es la alegoría de la justicia. O un esqueleto así vestido de negro y con una guadaña en la mano es la alegoría de la muerte. En Gálatas 4, por ejemplo, Pablo habla de los descendientes de Abraham y habla de los descendientes a través de Sara y a través de Agar. Entonces utiliza
estas dos mujeres y sus descendientes, sus hijos, Isaac e Ismael, y los usa como una alegoría de lo que sería el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, utiliza una situación de la vida, como fue lo que ocurrió en la casa de Abraham, con las dos mujeres con las que él tuvo dos hijos, y entonces utiliza esto como una especie de alegoría. Eso es una alegoría, darle forma a lo que no tiene forma, darle imagen a lo que no tiene imagen. Entonces la alegorización como método de interpretación siempre tiene que contemplarse dentro del contexto bíblico, de lo que la Biblia enseña, porque claro, la alegoría te está hablando de algo que no es literal, te está hablando de una cosa que quiere representar algo, simboliza algo, y ahí se podría cometer el error de tratar de buscar una enseñanza que no es la que el texto nos quiere dar. En la Biblia hay muchas alegorías. Entonces tenemos que ser sabios a la hora de querer interpretar correctamente una alegoría. Por eso seguimos las reglas de interpretación, la hermenéutica, para ser fieles a recibir lo que el autor nos quería dar en su momento. Entonces, Orígenes es uno de los conocidos como padres de la Iglesia. Él vive entre el año 185 y 254 de nuestra era. Era un gran teólogo y exégeta, o sea, era un gran estudioso de las Escrituras, y él utilizaba mucho la alegoría, y la utilizó equivocadamente. Ahí vamos a reflexionar y ver uno de sus estudios, utilizando un pasaje de la Biblia que ahora leeremos, pero cómo cometió un error, y trataremos de aplicar a nosotros el ejemplo, para no caer nosotros en el mismo error. Por ejemplo, Martín Lutero criticaba duramente el uso de la alegorización. Él no era dado a utilizar la alegoría para interpretar textos, aunque él utilizó la alegoría a veces. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, Lutero usó de la alegoría para interpretar esa parábola. Juan Calvino, por el contrario, pues él era muy consistente en su oposición a la alegorización. Él no utilizaba la alegoría, no decía que era peligroso y que tenía que quedarse uno con lo que se entiende directamente en la Biblia. Y entonces Orígenes interpreta una parábola, vamos a ir a la Biblia, en Lucas capítulo 10, es la parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano. Y vamos a aprender del error de Orígenes, no para criticarle, ni mucho menos. Aquí no estamos para hablar mal de ningún hermano. Reconocemos la dificultad que estos hermanos en los primeros siglos tenían a la hora de estudiar la Biblia, interpretar estos pasajes. Y bueno, vamos a aprender de esto. Lucas capítulo 10, la parábola está del versículo 30 al 37. Vamos a leerla, así nos metemos en el contexto. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Bien, esta es la parábola del buen samaritano. Es una parábola,
Por lo tanto, se tiene que estudiar como parábola. ¿Qué hemos dicho que es una parábola? Es una imagen, una ilustración de cualquier escena de la vida misma, de lo que podía pasar en cualquier momento, en el momento en el que Jesús está contando estas historias, y se utiliza esa historia para representar algo que tiene que ver con el reino de Dios, ilustrarnos en ese sentido. Entonces, Orígenes no interpreta esto como parábola, sino como alegoría. Recuerda, una alegoría es buscar símbolos, buscar significado a todo lo que se está contando. Como antes os he puesto el ejemplo, un esqueleto vestido de negro con capucha y una guadaña en la mano es la alegoría de la muerte, representa a la muerte. Pero en realidad un esqueleto no es la muerte. Un esqueleto es los restos corpóreos de una persona que ya perdió sus tejidos y quedaron solo los huesos. Entonces, representado de esa forma el esqueleto, de negro, con la guadaña, eso, alegoría de la muerte, representa simbólicamente a la muerte. La muerte no tiene forma en sí mismo, no la puedes mostrar en una imagen, pero se utiliza la alegoría para representarlo. Entonces, Orígenes cree que el buen samaritano se tiene que interpretar como una alegoría. Entonces, él ve en los escritos que se recogieron históricos, pues él dejó ese estudio hecho, y entonces aquí el hombre que cae, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, ese hombre que cayó, según Orígenes, es Adán. Adán cuando cayó en el pecado. Dice que venía de Jerusalén e iba a Jericó. Jerusalén, según Orígenes, aquí representa el paraíso. Adán salió del paraíso, iba a Jericó. Jericó representa el mundo. El mundo ya cuando Adán salió del paraíso y se fue al mundo de pecado. Los ladrones que le atacaron y le despojaron y le hirieron, bueno, dice que son los poderes hostiles, decía Orígenes. Estos son los poderes hostiles. Después apareció por ahí un sacerdote que pasó de largo. El sacerdote, según Orígenes, representa la ley. También vino un levita, que también pasó de largo, y según Orígenes el levita simboliza a los profetas. El samaritano, que aparece después, dice que iba de camino, y el samaritano, según Orígenes, es Cristo. Las heridas que el judío que venía de Jerusalén a Jericó sufrió, bueno, pues son la desobediencia. Siempre según Orígenes, claro, él está interpretando este texto como una alegoría. Entonces todo lo que el texto dice, Orígenes quiere buscarle un significado. Las heridas son la desobediencia. El samaritano lo puso en su cabalgadura para llevarle hasta un lugar donde le pudiesen cuidar. La cabalgadura, según Orígenes, es el cuerpo mismo del Señor, representa eso. El mesón al que llegan, y ahí el samaritano deja a este hombre herido, el mesón representa la iglesia, porque todo el que llega a la iglesia se le acepta, se le recibe. Entonces el mesón simboliza la iglesia. Y el mesonero que los recibe, pues representa que es la cabeza de la iglesia, volveríamos a decir otra vez Cristo. El samaritano le dice, mira, yo te doy 2 denarios, cuídalo y yo volveré. Y si gastas de más te lo pagaré. Entonces el samaritano que promete volver representa la segunda venida de Jesucristo. Entonces, bueno, ahí está esta interpretación. Yo os lo he sintetizado. Orígenes cada cosa la explica, la desarrolla. Evidentemente todo lo que Orígenes dice tiene un contexto en la Biblia, pero no es lo que dice esta parábola, porque esto es una parábola, no es una alegoría. Y en el caso de que fuera una alegoría, claro, el peligro de la alegoría es que si la propia Biblia, según el contexto, no se explica, podríamos caer en errores a la hora de querer encontrar el significado de lo que quiere decir esto, de lo que quiere decir esto, de lo que quiere decir la otra. ¿Entiendes? Esta parábola explicada así como una alegoría se difundió mucho en los primeros siglos de la Iglesia, porque los libros que Orígenes escribió, en algunos de sus libros aparecía explicada de esta manera. Incluso se
se desarrolló la historia de esta alegoría en algunas vidrieras de algunas catedrales. Exactamente en Francia hay dos catedrales, la catedral de Bourges y la catedral de Sens, y en esas dos catedrales hay una serie de vidrieras que representan la parábola del buen samaritano, pero según la explicación de Orígenes a esta parábola. ¿De dónde sacó Orígenes esta interpretación? Porque, repito, el error ya viene al querer interpretar una parábola como una alegoría. Son dos cosas distintas. Ahí ya viene el problema. Pero vamos a decir, vale, si él cree que esto es una alegoría, está bien, es un error, no pasa nada. Pero ¿cómo llega a todas esas conclusiones? ¿Cómo puede decir que el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó representa a Adán? ¿Por qué? ¿Por qué sacó esa conclusión? ¿Por qué Jerusalén representa el paraíso y Jericó representa el mundo? O sea, cuando tú tienes una alegoría en la Biblia, por el contexto, tienes que fundamentar la interpretación sobre algo, porque puestos a imaginar, claro, podemos imaginar muchas cosas, y no tiene por qué ser eso lo que el autor quiso decir a los oyentes cuando escucharon por primera vez esta enseñanza. Aquí fue Lucas el que escribió, pero detrás de Lucas estaba el Espíritu Santo. ¿Qué quería decirnos Lucas con la parábola del buen samaritano? ¿Qué quería decirnos el Espíritu Santo? Bueno, lo primero que sacamos es que Orígenes ignoró por completo el contexto. Y ese es el principal error que todo teólogo, todo estudioso, todo maestro tiene que evitar cuando lee y estudia las Escrituras. Todo texto fuera de su contexto es un pretexto. O sea, cada versículo, cada párrafo, cada frase, cada capítulo, cada texto de la Biblia está en un contexto inmediato, en un contexto más allá que puede ser la carta o el libro donde está escrito, tiene un contexto más amplio que es el testamento donde se escribió y por último tiene un contexto más amplio que es toda la Biblia. Orígenes, cuando esta parábola la toma como una alegoría, el primer error es ese, pero a continuación ignora por completo el contexto. ¿De dónde sacó Orígenes esta interpretación? Bueno, pues de su creatividad, de su imaginación. Y eso es peligroso. Él no dijo ninguna herejía, ninguna barbaridad. Habló de cosas que la Biblia enseña. Pero eso no justifica que yo pueda tomar un texto y lo interprete como a mí me parezca. Porque podemos cometer errores importantes. Vamos a ver el contexto nosotros para situarnos y ver cómo se tiene que interpretar este texto. Y el contexto inmediato empieza en el versículo 25. Tenemos a un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, todo viene de una pregunta que un intérprete de la ley le hace a Jesús. La pregunta es: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde inmediatamente con otra pregunta. Le dice Jesús, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué es lo que está escrito en la ley, en la palabra? Entonces el intérprete le responde a su vez a Jesús otra vez y dijo, bueno, cita Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete responde esto, le responde esto a Jesús. Entonces, Jesús le dice en el versículo 28, bien has respondido, es la respuesta correcta, pues haz esto y vivirás. Y entonces el intérprete se da cuenta de que él mismo en su respuesta ha quedado atrapado. Todo esto venía con malas intenciones. El intérprete, para probar a Jesús, quiere a ver qué dice este. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, como era Jesús, ¿quién puede tratar de atraparle a él en una trampa, no? Jesús le da la vuelta a la situación
le lanza una pregunta y es el propio intérprete el que responde lo que Jesús le habría respondido, pero Jesús quiso que tú mismo lo respondas. Y cuando él ya ha dicho lo que ha dicho, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Pues como dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús le dice, lo has dicho bien, hazlo así. Entonces este se da cuenta y dice, vaya, yo mismo me he liado. Yo mismo he caído en mi propia pregunta y me he quedado ahí. Y entonces quiere arreglarlo de alguna forma, quiere arreglar la cosa y por eso le hace a Jesús la pregunta del versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? Ya no sabe por dónde salir este intérprete, tan listo como era, y se ha visto acorralado por Jesús, y entonces ahora lanza la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Jesús es cuando recita la parábola del buen samaritano. O sea, la parábola debe interpretarse a raíz de esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esa es la enseñanza de la parábola. Más allá de esto, tratar de ver ahí si el hombre que descendía de Jerusalén es Adán, y Jerusalén representa el paraíso, y Jericó representa el mundo, y el sacerdote representa la ley, y el levita simboliza a los profetas, y el samaritano es Cristo, y las heridas son la desobediencia, y la cabalgadura es el cuerpo del Señor, y el mesón es la iglesia, todo esto es utilizar un texto que cuenta una historia, pero dejando que tu imaginación vuele e imaginándolo como tú quieres. Y repito, no es que ahí Orígenes nos explicase una herejía, ¿no? Lo que dijo es verdad. O sea, Adán cayó y salió del paraíso y se fue al mundo, al pecado, y que Cristo siempre va a estar ahí para cuidar para sanar nuestras heridas. Y sí, todo eso está ahí, pero no es la enseñanza de esta parábola. Para empezar, no es una alegoría, es una parábola. Y para continuar, no se puede ignorar el contexto. El contexto nos deja claro que Jesús quiere responder a una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque la parábola termina de la misma manera. ¿Quién crees tú, según esta historia, que fue el prójimo de aquel hombre que quedó herido? ¿El sacerdote? ¿El levita? O sea, judíos como el que estaba ahí, o un samaritano, que judíos y samaritanos no se llevan bien. Los samaritanos son la mezcla de los israelitas, el reino del norte, que vuelven después de haber sido deportados a Siria, y cuando vuelven ya sus tierras estaban llenas de asirios viviendo. Ellos se establecen en medio de todos estos pueblos y tribus, se mezclan con ellos, y de esa mezcla salen los samaritanos. Una mezcla de israelitas con gente de otros pueblos, de otras naciones, de otros dioses. Y para los judíos, los samaritanos eran aborrecibles por esto, por su mezcla. Fue algo abominable que se mezclasen con otros y tal. Y entonces había una tremenda enemistad entre judíos y samaritanos. Pero resulta que el samaritano, a pesar de por raza ser alguien despreciado por los judíos, resulta que fue el que se comportó como se tendría que haber comportado cualquier buen judío que se prestase a decir yo soy hijo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Por eso comienza con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina preguntándole al intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete no tiene más remedio que responder lo obvio. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ni mencionó que fuese samaritano, no dijo el samaritano, no dijo el que usó de misericordia con él. Y Jesús le vuelve a decir lo que le dijo antes cuando él mismo respondió a la pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues Jesús le vuelve a decir, ve y haz tú lo mismo. Esa es la enseñanza, no tiene más. La enseñanza de esta parábola es saber quién es el prójimo de quién. O sea, ¿es una persona por ser religioso? No, ni el sacerdote ni el levita fueron el prójimo de aquel. No tuvieron misericordia. Y recuerda que Deuteronomio 6:5,
lo acabas de citar tú mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en este doble mandamiento: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si realmente tú dices que amas a Dios, en pocas palabras Jesús le está dando una lección a él y todos los que escuchan. En pocas palabras está diciendo que es la enseñanza de esta parábola. Si tú dices que amas a Dios, demuéstralo amando a tu prójimo, sea de la condición que sea judío, sea samaritano, sea quien sea. Porque el prójimo, ¿quién es el prójimo? Eso es lo que el intérprete quería saber. ¿Quién es el prójimo? ¿A quién tengo que amar? Y Jesús se lo enseña con una parábola, ni más ni menos. Agustín de Hipona es otro de los reconocidos como padres de la Iglesia. Él vive entre el año 354 y 430. Considerado como un gigante entre gigantes por su teología, por su aportación en la Iglesia, por todo. Pero resulta que Agustín de Hipona coincide con Orígenes e incluso añadió más detalles a esta parábola porque él también la interpretó como una alegoría. Entonces, quizás influenciado por lo que ya se había enseñado, quizás bajo la influencia de los escritos de Orígenes, que fue antes que Agustín, pues Agustín también leía el buen samaritano como una alegoría. Y tomaba pues gran parte de lo que ya dijo Orígenes, pero él aún añadía algunas cosas. Igual que Orígenes ignoró completamente el contexto. Dices, pero ¿cómo podían cometer errores tan básicos estos hombres? Bueno, repito, que no los estamos criticando y juzgando, sino que yo entiendo que las circunstancias en esos primeros siglos de la Iglesia eran muy diferentes a como es para nosotros hoy. Yo puedo tener acceso a un montón de información, a todo lo que durante estos 20 siglos en la Iglesia se ha estado realizando en cuanto a estudio bíblico, aportación a las enseñanzas, y ellos estaban prácticamente sin material, eran ellos mismos los que estaban escribiendo al principio todas estas enseñanzas. Entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona dice que el ataque de los ladrones representa, como una alegoría, representa que le quitan al viajero su mortalidad. Él decía que eso de que cuenta la parábola, que para él era una alegoría, que lo dejan herido, según Agustín, lo dejaban en una situación que lo incitaban al pecado, lo incitaban a pecar. Cuando dice que el samaritano vendó sus heridas, quiere decir que el vendar las heridas es detener el pecado. Y el aceite que usó para ungirle en las heridas, pues según Agustín de Hipona, esto representaba el consuelo de la esperanza. También utilizó vino para ponerle en las heridas, y el vino, según Agustín de Hipona, representaba una exhortación a realizar buenas obras. Y los 2 denarios que el samaritano le dio al mesonero, según Agustín de Hipona, representaba el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Cada denario representaba uno a Dios y el otro al prójimo. Entonces, igual que Orígenes, Agustín cometió un error. Y repito, eran grandes teólogos, gigantes entre gigantes. Eran hombres que a día de hoy, después de tantos siglos, puedes leer sus escritos y puedes aprender muchas cosas. Pero estamos aprendiendo varias lecciones nosotros hoy con contemplar la historia desde nuestra perspectiva. Por un lado, estamos aprendiendo dentro de la hermenéutica que una cosa es una parábola y otra cosa es una alegoría. Estamos aprendiendo que cualquier texto, para poderlo interpretar correctamente, tienes que fundamentarte en el contexto. ¿Por qué se dijo esto? Para saber por qué se dijo, por qué se enseñó esto así, tienes que ver de dónde viene, el por qué, cuál era la intención, qué propósito tenía el escritor, en este caso Jesús, qué propósito tenía cuando contó esta historia. Y por otra parte, también estamos aprendiendo que no porque uno sea un maestro reconocido, no porque uno sea un gran teólogo, un gran predicador, un gran escritor, no tiene por qué decir siempre todo lo correcto 100%, puede equivocarse.
estamos aprendiendo también esto, que un gran teólogo también puede cometer errores. No porque Lutero fuese el reformador, Lutero, todo lo que dijo Lutero era 100% verdad y lo tenemos que creer si él lo dijo. No, ese es el problema de muchos creyentes. Oh, es que mi predicador favorito es que a mí me encanta cómo predica este otro. Y están escuchando la predicación y todo lo que este dice, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, sí, amén, estoy de acuerdo. Pero tienes que tener el criterio de saber discernir, de escuchar y de tener un propio criterio fundamentado en las Escrituras para saber juzgar lo que estás escuchando. No a la persona, no juzgamos personas, pero sí juzgamos lo que cada uno dice. A mí no me sabría mal que alguno de vosotros un día me pregunte, me corrija, me diga, Víctor, ¿tú dijiste esto? Y realmente es así, porque yo creo que en la Biblia aquí quiso decir y tal, y entonces eso es bueno, que podamos entrar en el debate. De hecho, yo me puedo equivocar. A veces es humano, estoy haciendo un directo todos los días, desde hace ya 1 año, 7 o 8 meses, no sé, vamos para los 2 años ya pronto. Y cuando tú hablas en directo y estás ahí hablando y tal, pues no siempre tienes toda la lucidez, a veces se te puede cruzar los cables, cruzas 2 ideas sin intención y puedes cometer un error y decir algo que es equivocado. Entonces, normalmente yo sé que Orígenes no era un hereje y que cuando enseñó esto buscaba confundir y engañar a los creyentes, lo hizo por una equivocación. Entonces, cuando tú conoces a un predicador, a un pastor, y te das cuenta que está diciendo algo que no es, entonces entiendes que no es que tiene una intención de engañar y es un hereje. En cambio, hay otros maestros en este tiempo, profetas y gente, que no es un error, es una forma sistemática de enseñar cosas equivocadas que la Biblia no enseña. Yo no sé la motivación que tienen, porque no es nuestra tarea juzgar a esas personas, pero sí que juzgo sus frutos, sus hechos, y digo, esto no viene de Dios, porque hay una reincidencia y hay una intención de enseñar una serie de cosas que no es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Ahí tenemos que ser prudentes y cuidadosos. Y no tengas temor. Alguno puede pensar, sí, no, pero yo no soy un maestro, yo no soy pastor, yo no soy un predicador. ¿Cómo me voy a atrever yo a juzgar lo que diga uno u otro? Bueno, tienes que tener tu propio criterio, porque es un criterio que tienes que fundamentar sobre la Escritura. O sea, no es tu opinión. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No es que según mi opinión yo pienso que. No, yo puedo escuchar algo y me resulta extraño, y entonces yo hago como los de Berea, que escuchaban al apóstol Pablo hablar de Jesucristo, que murió en la cruz, que estaba profetizado, porque de él escribieron los profetas, y Moisés, y los salmos. Y entonces los de Berea, después de escuchar a Pablo, aunque ellos no eran más sabios que Pablo, pero tenían las Escrituras. Y entonces los de Berea iban a las Escrituras a comprobar, a ver si lo que Pablo estaba enseñando realmente estaba en las Escrituras o no. Y entonces pues se sorprendían, anda, pues es verdad, mira, aquí el profeta Isaías dijo del Mesías que iría al matadero, que enmudecería y no abriría su boca, que sería despreciado de los hombres, que no sé qué, y entonces se sorprendía. Y ese criterio tenemos que tenerlo siempre, con esa prudencia y con esa sabiduría, no ser sabios en nuestra propia opinión. Tiene que ser la propia Biblia la que se explica a sí misma, la que nos habla. Y siempre, si algo te suena raro, pues para eso tienes más hermanos. Hay otros pastores, hay otros maestros, puedes consultar, puedes contrastar, puedes buscar en comentarios bíblicos, puedes recurrir a todos esos recursos que tenemos a nuestro alcance si realmente quieres llegar en profundidad a averiguar lo que un texto bíblico dice. Aquí está muy claro y por eso he utilizado este ejemplo. Ya digo, no sé lo que había en la mente, en el corazón de Orígenes y de Agustín de Hipona para tomar esta parábola como una alegoría e ignorar el contexto, que ese es el grave problema, porque el contexto es muy claro lo que la enseñanza de Jesús quería decir y quería representar. En ambos casos, aquí se está contradiciendo el axioma del lenguaje, de que una interpretación, una declaración tiene solamente un significado.
O sea, tú no puedes tomar una parábola y decir, sí, esta parábola quiere enseñar eso, pero además es una alegoría y quiere decir esto. No, el axioma del lenguaje nos dice que una frase, un comunicado, un enunciado, tiene un propósito. Y tú no puedes buscar más significados a eso. El que dio un mensaje quiso decir una cosa. Entonces tú tienes que recibir ese mensaje. No añadir ni quitar nada, no imaginarte tú las cosas como a ti te parezca. Porque si no, entramos en ese terreno peligrosísimo de coger la Biblia y utilizarla a nuestra conveniencia para hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. En esta nueva línea, dentro de la hermenéutica bíblica que estamos tomando, en los próximos días, seguiremos en esta línea de considerar así ejemplos prácticos de la historia o de la realidad de nuestro tiempo. Hablaremos del peligro de la contextualización, de querer contextualizar la Biblia, o sea, traerla a situaciones que ahora nos encontramos en esta vida, y temas bíblicos, pues querer hacer que se amolden a los tiempos actuales en los que estamos, y siempre utilizar la Biblia así a nuestra conveniencia es muy peligroso. Porque la Biblia tiene un mensaje, es el mensaje que Dios nos quería dar. Y no estoy hablando porque quizás a alguien se le viene a la cabeza, pues antes de que me hagáis la pregunta yo ya la respondo. Yo he dicho que según el axioma del lenguaje, una declaración tiene solamente un significado, y alguno quizás piense, pero hay textos que los profetas dieron, que tuvieron un cumplimiento inmediato en aquel momento, y por extensión estaban profetizando algo que ocurriría en el tiempo. Y sí, eso es correcto, pero no es lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de doctrina, de enseñanza, y la doctrina y la enseñanza tiene una sola enseñanza, tiene un solo significado, tiene solo una lección. Otra cosa es la profecía. Otra cosa es utilizar algo que está ocurriendo en este momento, y a la vez yo utilizo eso para proyectarlo en el tiempo y anunciarte algo que ocurrirá. Una cosa es darle forma, que ahí sí que podríamos hablar de alegorías y cosas, ¿no? Es darle forma a algo que ocurre aquí, como por ejemplo cuando se habla del rey de Tiro y se le menciona una serie de características, matices de su personalidad y eso a la vez nos está ilustrando lo que fue Satanás y lo que Satanás hizo. Entonces, eso es una cosa. La alegoría puede llevarte a eso, a buscar significados, pero recuerda siempre en el contexto bíblico. La alegoría no es de libre interpretación, que cada uno la interprete como quiera, no. Tenemos que ceñirnos a las reglas. Es como la hipérbole, es como la sinécdoque, es como todas las figuras literarias. Precisamente estudiamos lo que son cada una de esas figuras retóricas para interpretarlas correctamente y no hacer que la Biblia diga algo que no dice. Ahí es muy importante que constantemente venimos a recordar cada una de esas figuras retóricas que son claves y que abundan en la Biblia y que tenemos que saber interpretar correctamente. ¿Sabes lo que ocurre cuando hombres como Agustín y como Orígenes interpretan una alegoría fundamentándose en su propia creatividad, en su propia imaginación? Que difícilmente vas a encontrar dos enseñanzas sobre una alegoría que coincidan. Yo os he dicho lo que Agustín dijo sobre algunas de estas cosas y lo que Orígenes dijo. Como uno es posterior al otro, seguramente Agustín venía influenciado de lo que dijo Orígenes. Pero dio significados que Orígenes no los dio o los dio de una forma distinta. Claro, si tú tienes una alegoría y la vas a interpretar según tu propia imaginación y creatividad, y otro en ese mismo texto ve también una alegoría y también lo interpreta según su propio criterio, según su propia imaginación y creatividad, difícilmente esto va a coincidir. Y ahí tenemos ya un conflicto. ¿Quién de los dos tiene la razón? Si Orígenes dijo que el samaritano que venda las heridas representa que detiene el pecado, o que el aceite significaba el consuelo, que el vino era una exhortación, o que los 2 denarios, y Orígenes dijo otra cosa, ¿cuál de los dos tenía razón? Ese es el problema. Cuando interpretamos el texto según mi idea, según mi propia deducción, mi propio interés, sin seguir estrictamente las reglas bíblicas,
de hermenéutica, pues entonces uno lo puede interpretar de una manera, otro lo puede interpretar de otra, que es el grave problema que muchas veces tenemos en las iglesias, que gente incluso que no está preparada para enseñar y preparar, porque normalmente en el protestantismo, en los siglos pasados, los que se convertían en pastores o maestros eran personas que tenían una gran capacidad de enseñanza porque habían estudiado y se habían preparado de una forma muy seria. Espera, permitidme un segundo porque me avisa el teléfono que estoy al 5% y se me va a apagar. Entonces vais a notar cambio en el sonido porque tengo que desenchufar el micro para poder enchufar el cargador, si no se me apaga. Entonces notaréis que baja un poco el volumen, lo subís en vuestro dispositivo. Pero así evito que se apague, como me pasó no hace muchos días que no me pude despedir bien. Bueno, seguramente ahora notáis el volumen un pelín más flojo, pero se oye. Os estaba diciendo que interpretar textos según nuestra propia conveniencia pues es un peligro. En la antigüedad los pastores, los maestros, en el protestantismo era gente que había estudiado, que se habían preparado, eran teólogos, pero con todos los movimientos que vinieron en la iglesia del pentecostalismo y estos movimientos en los que se interpretaba que el Espíritu Santo te llama, Él te capacita y tú allá a enseñar, esto no es del todo así. Es cierto que nosotros estamos en las manos del Señor y que el Espíritu Santo está en nosotros. Es cierto que el Señor dijo que el Espíritu Santo os mostrará lo que tenéis que decir. Él os guiará a toda la verdad. Sí, todo esto es correcto, es cierto. Pero también la Biblia nos enseña que un anciano, un obispo, alguien que está en el liderazgo no puede ser un neófito. El mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. O sea, tienes que profundizar en ellas, tienes que aprender, el estudio bíblico es necesario. Cualquiera que enseña tiene que estar preparado y capacitado para hacer eso. Por eso caemos, en la iglesia se caen tantos errores, porque muchos llegan y se convierten en pastores, en maestros, en apóstoles y profetas, y no tienen una formación, no tienen un conocimiento teológico correcto. Vienen y aprendieron a su manera, o les enseñó el otro apóstol que había por ahí según a su criterio, y después oyes cada predicación que te echas las manos a la cabeza y dices, ¿pero qué están diciendo estos? Eso no dice la Biblia o no dice ese pasaje. Ese pasaje está hablando de otra cosa distinta. Tenemos que tener este criterio. No hace mucho estaba escuchando una enseñanza de un pastor así como muy mediático, que, bueno, yo evidentemente no lo recomiendo. Es un predicador pues que tiene mucha fama, tiene iglesias de miles de personas, pero es uno de estos personajes que están metidos en un mundo de espectáculo dentro de la iglesia, que la iglesia es un fin para sacar mucho dinero, y tú escuchas sus predicaciones y dices, no, pero esto... Él estaba hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Y él toma la parábola de las 10 vírgenes y el tema es la insensatez. Porque ahí dice que había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y entonces este predicador utiliza esa parábola para hablar de la insensatez, el tema de la insensatez. Primer error. Porque la enseñanza de esa parábola no es esa, no es la insensatez. Que unas eran insensatas, sí, pero ¿por qué eran insensatas? Porque eran personas que representan, las 5 vírgenes insensatas representan a los religiosos que simpatizan con la religión pero no tienen el Espíritu Santo. Porque el problema de las 5 insensatas no era que fueran insensatas, no, esa era la manifestación de su problema o lo que las llevó a su problema. El problema es que no tenían aceite y el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, este dice ahí literalmente en su predicación, a estas por insensatas les cerraron la puerta. Eso es falso. Les cerraron la puerta porque no habían creído de verdad en el Señor, no tenían el Espíritu Santo. Lo que las llevó a esa, la insensatez se manifestó, sí, pero no fue por insensatas, fue porque hay muchos creyentes que son salvos y son unos insensatos también. La insensatez es una característica humana
que unos pueden ser más prudentes y otros más insensatos, pero no es el tema de esta parábola. Llega a decir en un momento en su predicación: si se hubiesen quedado al lado de las prudentes, quizás a estas les hubiese sobrado un poco de aceite y se lo hubiesen dado y podrían haber entrado. No, ¿eso qué? Eso no tiene que ver con lo que está enseñando Jesús en esa parábola. Llega a decir, quizás se tenían que haber quedado al lado de la puerta, porque ya se fueron a comprar aceite. A las 12 de la noche, ¿dónde vas a ir a comprar aceite? Están todas las tiendas cerradas. Si se hubiesen quedado al lado de la puerta, dice quizás el marido hubiese tenido misericordia al venir y les habría dicho: venga, va, pasad también vosotras. ¿Cómo? Eso es una herejía. Contrario a todo lo que la Biblia enseña. Porque lo que Jesús está diciendo en esta parábola es que para entrar tienes que tener el Espíritu Santo, o sea, tienes que haber nacido de nuevo. Pero en su predicación dice: si tú te quedas ahí al lado de la puerta, aunque no tengas el Espíritu Santo, aunque no tengas aceite, a lo mejor el Señor tiene misericordia y te dice: venga, va, entrad vosotras también. No, eso es contrario a todo lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. También dice ahí en su enseñanza, dice que la insensatez es tan poderosa que puede dejar a alguien sin irse con el Señor. Lo que te dejará sin ir con el Señor es que no hayas nacido de nuevo. Repito, aún después de haber creído, un creyente puede mostrar insensatez, pero ahí estamos creciendo y el Señor trata contigo para que te conviertas en alguien prudente. Pero vuelvo a decir, el tema de esa parábola no es la insensatez, no es la prudencia, es otra historia. En esa predicación él incluso llega a decir que conserves tu perfume, tapa tu perfume, que nadie te lo quite, que no lo pierdas. No sé de dónde saca eso en la enseñanza, pero es que inmediatamente cuando yo oigo algo así, se me viene precisamente otra escena del Nuevo Testamento, donde una mujer tenía un perfume de nardo carísimo, era como el salario de todo un año de un trabajador, y vino y lo derramó a los pies para ungir a Jesús sus pies y sus cabellos. Y entonces dices, ¿por qué dice no derrames tu perfume? Guárdalo, tápalo. Cuando vemos una enseñanza directa en el Evangelio, que Jesús dijo, que no sepa mal que esta mujer gastó todo este perfume, porque esta me está ungiendo. Estaba en tu casa y ni me lavaste los pies. Y esta mujer, ese perfume tan caro que tenía, lo ha utilizado para ungirme. Judas estaba pensando, qué desperdicio, ese dinero se podría haber usado para los pobres. En esta enseñanza, como en otras, tú vas a ver que el protagonista siempre de la predicación es el yo. Tú tienes que influenciar en el mundo, tú tienes que llevar al grupo, el grupo no te tiene que llevar a ti, el yo es protagonista. En la enseñanza bíblica, en las enseñanzas de Jesús, el yo tiene que morir y tiene que ser Cristo en mí. Entonces todos esos detalles son los que uno tiene que saber, darse cuenta cuando escucha una enseñanza, porque Dios nos va a exigir de qué estamos comiendo. No te puedes comer cualquier cosa que te dan, tienes que comer la sana doctrina. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. En el caso de interpretar una alegoría, difícilmente van a coincidir las interpretaciones si están sacadas según el criterio y la imaginación de cada uno. Hay detalles, por otro lado, tanto en la interpretación de Orígenes como en la de Agustín de Hipona, hay detalles que los oyentes originales nunca habrían entendido. Jesús le está hablando al intérprete, están ahí sus apóstoles, hay otros judíos, hay sacerdotes, y según la alegoría de estos, lo que Jesús está diciendo significa cosas que en este tiempo todavía eran desconocidas. Entonces, cuando Jesús les está hablando a estos estarían así con unas caras mirándose y diciendo, ¿qué quiere decir? No entendemos absolutamente nada. Y no, evidentemente Jesús estaba tratando con ellos en primera instancia. Por ejemplo, otra cosa que no os he dicho es que para Agustín de Hipona el mesonero no era Jesús,
Para Orígenes el mesonero representa a Jesús, porque el mesón representa a la iglesia y el mesonero es la cabeza de la iglesia. Pero para Agustín de Hipona el mesonero representa al apóstol Pablo. ¿Notas cómo las dos interpretaciones de una misma alegoría difieren? Agustín de Hipona dice una cosa, Orígenes dice otra. ¿Por qué? Porque no se están basando en la interpretación correcta dentro del contexto. Están sacando una enseñanza de su propia imaginación. ¿Quién tiene razón? ¿Quién era el mesonero? ¿Jesús, según Orígenes, o Pablo, según Agustín de Hipona? Pero ahí tenemos otro problema. Es que la historia de Pablo aquí todavía no existe. El intérprete, los apóstoles, los judíos que están escuchando a Jesús, si les está contando una historia y en la historia aparece un mesonero y ese mesonero representa al apóstol Pablo, todos estos se quedan sin recibir la enseñanza, porque es que Pablo todavía no existe, como lo conocemos nosotros hoy en día. Entonces, respetando a estos gigantes de la fe, evidentemente partimos de esa base del respeto, pero, como os he dicho antes, aprendemos varias lecciones aquí. Que no por ser uno un gigante de la fe, no por ser uno un gran predicador, todo lo que diga es 100% correcto y no se equivocará nunca. Por otra parte, todo texto se tiene que interpretar dentro de su propio contexto. No puedes coger la Biblia y predicarla como a ti te parezca bien. No se puede hacer eso. Aunque lo que digas no sean herejías, no, pero cualquier tema que tú quieras desarrollar, hay textos en la Biblia para fundamentarte en ellos y no hacer que un texto diga algo que no dice. No, porque entonces estamos faltando a la verdad de la Biblia y estamos poniendo tropiezo a los que escuchan ese mensaje. Tenemos que ser muy serios y muy cuidadosos. Si tú quieres el día de mañana, si tú tienes en tu corazón o ya empiezas a enseñar, si tú quieres ser un predicador, si tú quieres ser un maestro, buena cosa deseas, dice el apóstol Pablo. El que profetiza, quieres profetizar, predicar, buena cosa deseas. Pero tienes que prepararte para ello. Todo cristiano tiene que estar siempre preparado, como dice allí también el apóstol, que tenemos que estar siempre preparados a presentar defensa del Evangelio a todo aquel que nos demande. Todo creyente tiene que estudiar, todo creyente tiene que prepararse, todo creyente tiene que empaparse y llenarse de la Biblia. Tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos, porque nosotros mismos tendremos que discipular a otros. Pero si además tú tienes vocación de ser pastor, maestro, predicador, evangelista, entonces te lo tienes que tomar muy en serio. Tienes que llenarte de la Biblia y tienes que conocer perfectamente todas las herramientas para interpretar correctamente, porque lo que tú enseñes tiene que ser fiel a lo original, a lo que Dios quiso decirnos en su palabra, sin añadir ni quitar nada, ni siquiera una coma, una tilde, ni siquiera una letrita. Todo tiene que ser lo más fiel posible al original. ¿Qué te parece? Un gran reto, un gran desafío. Hacen falta pastores y maestros, pero no cualquier pastor y maestro, sino personas humildes, pero preparadas, formadas, desarrollándose y creciendo siempre para poder bendecir y ayudar a otros. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Hemos estudiado un poquito más de hermenéutica. El próximo viernes, si Dios quiere, volveremos a hermenéutica bíblica y seguiremos profundizando en más temas que nos ayuden a enriquecernos de todo lo que la Biblia es para nosotros, la palabra de Dios única y absoluta y verdadera. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que el Señor siempre esté con vosotros, y mañana sábado recordad que será a las 9 de la noche. Mañana sábado, 9 de la noche, volveremos a estar aquí para seguir estudiando juntos la palabra del Señor. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.